Dios les bendiga, muy buenas noches. Tengan ustedes bienvenidos a Radio Oasis 102.5 FM. En este momento estoy transmitiendo en vivo desde la cabina aquí en Tampico, Tamaulipas, en la estación de radio. Antes de iniciar, quiero mencionar que las opiniones, ideas y análisis expresados en este programa son responsabilidad de su servidor y se realizan al amparo de lo dispuesto por el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, sin que exista censura previa. Este derecho además se sustenta en tratados internacionales en los que México es parte, como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad de buscar, recibir y difundir información sin limitación de fronteras. Como lo establece el derecho internacional, el ejercicio de esta libertad no puede estar sujeto a restricciones indirectas o mecanismos de censura, y sus límites se circunscriben estrictamente respecto de los derechos de terceros, la seguridad nacional, el orden público o la moral pública previstos en la ley. En consecuencia, este espacio se ejerce como un foro de expresión plural, libre, comprometido con la difusión de ideas sin más límites que los que marca el marco constitucional y los estándares internacionales en derechos humanos. En este tenor, inicio el programa de audiencia. Y hoy vamos a hablar nuevamente de un tema que ya he estado tratando anteriormente. Es un tema que nos desafía profundamente como iglesia, lo que son las llamadas terapias de conversión y lo que la ley hoy, en este momento, en Tamaulipas establece al respecto. Porque déjeme decir que a partir de un poco más de una semana, el gobierno del estado ha promulgado la ley sobre la comunidad LGTB, lo cual pretende censurar a la iglesia a la predicación de la palabra de Dios. Como cristianos, nuestra brújula es la palabra de Dios, pero desgraciadamente vivimos en una sociedad que muchas veces son contrarias a la propia palabra de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 13, 1, nos dice claramente: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sin embargo, hermano, también tenemos un mandamiento superior que se sobrepone a lo que el propio Pablo dijo, y está en Hechos capítulo 5, versículo 29, en donde dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy es un ejemplo. Para esto, si usted, por ejemplo, nos acompaña, si usted tiene a su mano una computadora o el propio celular, lo voy a invitar a que, por ejemplo, abra Google. Vamos a ir a la fuente antes de iniciar el tema. Y nos vamos a ir, ponga Google o Yahoo o Altavista, el que quiera, y va a buscar congreso de tamaulipas.gov.mx. Vamos a descargar la fuente y ahí nos vamos a ir a legislación estatal. Si usted no tiene acceso, no se preocupe. Lo que le estoy diciendo es cómo estoy llegando a la ley, a la fuente principal. Nos vamos, hay 3 pestañas, dice leyes, códigos, reglamentos. Nos vamos a ir a códigos y vamos a buscar el que nos interesa el día de hoy, el Código Penal para el estado de Tamaulipas. Entonces lo descarga, y nos vamos a ir al artículo 276 bis, octius, 276. Nos vamos a ir al artículo 276 del Código Penal para el estado de Tamaulipas. Ahora, miren, esta estación llega a parte de San Luis Potosí, porque yo cuando viajo a Irapuato la escucho en el camino. Esto mismo que voy a hacer, este ejercicio que voy a hacer, es exactamente lo mismo, aplica para San Luis Potosí. Desgraciadamente, esta misma ley ya fue promulgada por el Congreso de Veracruz. También llegamos a Veracruz.
Entonces, si usted nos escucha desde Pánuco, de Pueblo Viejo, esa zona atravesando el río Pánuco, de aquel lado del río Pánuco, del lado de Veracruz, esto que estoy hablando es una realidad ya también en Veracruz, en Tamaulipas, en Veracruz y en San Luis Potosí. Sí, y no se hable de muchos estados, casi la mayoría de los estados. Hay como 7 estados que se están oponiendo en donde, eh, bueno, vergonzosamente la cantidad de población evangélica es muy poca. Entonces, los que se están oponiendo más es el pueblo católico. El pueblo evangélico ni siquiera tiene idea de lo que acaba de pasar hace algunos días aquí en Tamaulipas, donde la mayoría todos votaron a favor de esta ley. Fue en el 2000, el año pasado, el 17 de junio del 2025, esta reforma fue promulgada por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por todos los diputados de todos los partidos políticos en el Estado, del PRI, del PAN, del PRD, perdón, de Morena, de todos. O sea, todos entraron en este juego. Ahora, ¿qué dice esta reforma? Ya le he hablado, únicamente lo que han hecho es copiar y pegar. Es el 276, es la página 78, artículo 276, octies del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Acaban de promulgar en el diario oficial del Estado de Tamaulipas. Esta reforma ya es vigente. Es el capítulo 4 ter y se titula Delitos contra la orientación sexual. Entonces, le recuerdo, usted va a poder ver este video, las imágenes en YouTube. Se va a ir a youtube.com/@ Geopolítica de Dios, así pegado, y busca lo voy a subir más tarde, o a más tardar mañana ya va a aparecer ahí, y se va a titular Una mirada cristiana a la ley en Tamaulipas. Y entonces tenemos el Código Penal, artículo 273, octis, y dice, fíjese lo que dice. Ya les he hablado de las terapias de conversión. Déjenme ponerles hubo una campaña muy fuerte en las televisoras a nivel nacional hace unos años para socializar este asunto de las terapias de conversión. Ya les he explicado en qué consisten las terapias de conversión. Sin embargo, déjenme darles nuevamente lo que se dijo en aquel momento y lo que esto era para socializar la situación de las terapias de conversión. Escuche usted. Rezos, psicoterapia, medicación y en casos extremos hasta violación correctiva e incluso electroshocks son solamente algunos de los métodos que usan grupos religiosos y laicos para cambiar la orientación sexual de las personas. Son las llamadas terapias de conversión, que lejos de ayudar, pueden provocar un profundo daño emocional en las personas que las sufren, al igual que la violencia, discriminación y los prejuicios. Bueno, esas son las terapias de conversión. En la teoría, en la práctica no existen. ¿Por qué? Porque fue un pretexto que utilizaron los políticos mexicanos, principalmente los de Morena, y utilizaron de pretexto para reformar la ley, para poner trabas a la iglesia, llámese iglesia cristiana, iglesia evangélica e incluso a la iglesia católica. Entonces, fue un pretexto porque no existen, no hay ningún caso judicializado en el país donde alguien haya experimentado las terapias de conversión. Sí, ellos hicieron todo un show y entrevistaron gente que supuestamente experimentó terapias de conversión, pero lo que querían los políticos mexicanos y en particular el gobierno actual de izquierda era socializar esto de las terapias de conversión para convencer a la población de que se estaba haciendo cosas malas en contra de la comunidad LGTB. En estas terapias de conversión
consistían en que si usted, por ejemplo, usted es padre de familia y su hijo era manifestaciones, o su hija era lesbiana o su hijo era homosexual, usted tomaba a su hijo, lo llevaba a una clínica donde aplicaban terapias de conversión, y esta clínica dentro dentro de sus instalaciones aplicaban tortura, aplicaban tormentos, haga de cuenta como las películas de judiciales allá en la época de Mario Almada y esas donde torturaban a los delincuentes así, pero eran a los homosexuales de tal forma para que dejaran de ser homosexuales o dejaran de ser lesbianas. Eso no sucede. Tal vez sucedió hace muchos años para casos psiquiátricos y en hospitales psiquiátricos y clínicas psiquiátricas. No necesariamente para el homosexualismo, lesbianismo, tal vez sucedió. Pero eso hace 50 años, donde hacían procedimientos de lobotomía y todas esas cosas. Posteriormente, eso se quitó de las currículas de las universidades. Entonces, no se hace. La iglesia no lo hace. Ni siquiera la gente secular lo hace. Lo que sucede es que lo utilizaron de pretexto para hacer reformas. Entonces ya les he mostrado. Desgraciadamente, mientras estaban los partidos los partidos de fútbol, el gobierno del estado, esto estaba en el congelador, ya tenía un año en el congelador, porque esto pasó en el Congreso del Estado hace un año, y estaba ahí, no se había promulgado esta reforma, ya se promulgó. De hecho, se promulgó aquí, si nosotros nos vamos al código, se promulgó el 23 de junio de este año, es decir, el mes pasado. Lo acaban de promulgar aproximadamente un poco menos de un mes, hace un mes, más o menos, un poquito menos de un mes lo acaban de promulgar, pero ya lo habían legislado, el Congreso ya había pasado esta reforma, con todos los partidos votaron. Por eso cuando nosotros nos preguntan, bueno, ¿ustedes qué son? ¿Son de izquierda? No, nosotros ni somos de izquierda, ni nosotros somos de derecha, nosotros somos cristianos, nosotros somos evangélicos, y si hay que votar por alguien que vaya acorde al orden de Dios, no en contra del orden de Dios. Y eso implica que nosotros como evangélicos, como cristianos, no podemos votar por la izquierda. ¿Por qué? Por la izquierda, porque la izquierda es el principal promotor de esta basura de reformas que están haciendo y que van contra los niños. Son reformas que están atacando a la familia y que van principalmente a los niños. Ahora, ¿por qué estas reformas? Hay que entender bien el contexto de estas reformas. ¿Por qué? Porque el gobierno, el poder ejecutivo a nivel federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, reformó lo que es la ley de educación y reformó los libros de texto, en donde quitaron mucho contenido, que es el propósito de la escuela. ¿A qué mandamos nosotros los niños a la escuela? A que aprendan ciencias, a que aprendan artes, a que aprendan historia, a que aprendan a leer, a que aprendan a escribir. El gobierno quitó mucho contenido de eso, porque ya no le interesa que aprendan, y metió mucho ideología, lo que llamamos ideología de género. Cuando nosotros escuchamos a los políticos, hablan de que la soberanía y que que hay que luchar por la soberanía y que nos quieren invadir. Puro cuento. Mire, aquí tenemos una diputada, Úrsula, que es familiar de López Obrador. ¿Sí? Si tanto le preocupara la soberanía, su hijo está estudiando en Houston, en la Universidad Estatal de Houston. Allá está estudiando. Y le cuesta aproximadamente anual $40,000 al menos, está gastando. Entonces, el esposo de ella es director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. ¿Sí? Los políticos no mandan a sus hijos a escuelas públicas. Ellos los mandan o al extranjero o a escuelas privadas en el país. Pero ellos no mandan a sus hijos a escuelas públicas. Quien los manda es el pueblo, porque a ellos no les interesa el bienestar de la nación. Ellos quieren mantener al pueblo ignorante porque quieren estar en el poder. No les interesa el bienestar. Y un ejemplo son estas reformas que están haciendo. Estas reformas. Miren,
Es exactamente lo mismo. Dice, vamos al primer párrafo del artículo 276, octis. Dice, se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la UMA, que son como 200,000 pesos, a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de terapias de conversión. Hasta ahí estaría bien que dejara ahí, pero no lo amplían el abanico, porque el propósito no son las terapias de conversión, porque las terapias de conversión no existen. Por eso agregaron otros términos: tratamientos, servicios o prácticas. Eso sí existe, los tratamientos, los servicios, prácticas, eso sí existe, eso es real. Lo que no es real, la terapia de conversión. Pero ¿por qué agregaron el tratamiento, servicio, práctica? Porque es el propósito de tener que nadie se oponga a la ideología, a que los niños sean cambiadas sus mentes, sus corazones, y que haga confusión en su sexo. Eso es lo que quieren. Ellos lo que quieren es que los niños, feminizar los niños y masculinizar las niñas. ¿Por qué? Porque están imponiendo una confusión en los niños. Satanás sabe que cuando el pecado permea en los menores de edad, ya no hay nada que hacer con esa sociedad. Por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la maldad permeó a los niños, porque la maldad ya había permeado en los menores de edad, y Satanás lo sabe. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. No había solución. Si hubiera habido solución, Dios hubiera mandado psiquiatras, psicólogos, o hubiera aplicado terapias de conversión. Las terapias de conversión ni existen, y si existieran no sirven de nada. No sirven. Entonces, aquí estamos viendo el Código Penal del Estado de Tamaulipas. Mientras usted estaba viendo los partidos, no sé quién jugó el día que promulgaron esta ley, que fue el 23 de junio, no sé si era México contra Argentina, contra Inglaterra, no sé, pero seguramente ahí estaban jugando a alguien, y aprovecharon y sopas, lo promulgaron. Entonces, esto ya es una realidad. Esto es una realidad en Tamaulipas. Esto es una realidad, lo que está pasando en Tamaulipas. Y luego dice quien financie, obliga cualquier tipo de terapia de conversión, servicio o práctica que obstaculice, restringe, impida, menoscabe, anule o suprima orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. Son 3 conceptos que en la ley ellos reformaron a principios de año, 27 leyes para introducir esos 3 términos en las leyes en México, en la nación, para que quedara bien específico, porque ellos lo que quieren es, a través de la Secretaría de Educación Pública, meter lo que es la Agenda 2030 de la ONU. Dicen mucho de la soberanía nacional y están metiendo cosas que vienen del extranjero, porque todo esto viene del extranjero. Viene de la OMS y viene de organismos internacionales. Y salen, y cuando usted ve eso, puro viejito, ¿no? Puro anciano, no, que los americanos nos van a invadir y que hay que cuidar. Puro cuento. Son los primeros que mandan a sus hijos a Estados Unidos a estudiar, o son los primeros que van de vacaciones a Estados Unidos o al primer mundo. ¿Por qué? Porque ellos actúan conforme a sus intereses, no conforme al interés de la nación. Y aquí definen en el segundo párrafo que es una terapia de conversión: aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos, tratamientos que tengan por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular, modificar o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de la persona, en las que se emplea violencia física, moral, psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana. Contra la dignidad humana, dice. Y luego dice, cuando estas se apliquen en contra, en el tercer párrafo, en contra de personas menores de 18 años, aquí es donde es el interés de ellos, los niños. En lugar de 2 a 6 años, son de 4 a 12 años.
de 4 a 12 años. Y les voy a poner 4 casos hipotéticos, ficticios, que como les digo pueden aplicar en muchos estados del país, incluido ya Tamaulipas, porque esta reforma ya pasó aquí en Tamaulipas. El primer caso ficticio, el caso de Mateo, vamos a llamarle Mateo y sus muñecas. Comencemos con Mateo, ¿no? Supongamos que Mateo es un niño de 7 años. Es un niño que le encanta el color rosa. Le fascinan las princesas. Su juguete favorito es Clara, una muñeca a la que peina y viste con esmero, ¿no? Imagínense ahí, Mateo, imagínense ahí. Un día llega su abuelo lo ve jugando con las muñecas y se saca el abuelo de onda, ¿no? Dice, bueno, espérate, pues, ¿qué pasa aquí? Y le reclaman a su mamá, oye, eso no es normal. Y ellos no son cristianos, porque esto aplica para no cristianos. Esto no nada más para la iglesia, es para no cristianos. Vamos. Y supongamos que no son cristianos, ¿qué cree que va a hacer? Lo lleva un especialista. Entonces la mamá pues reacciona porque el abuelo le llama la atención, se angustia y temiendo el rechazo busca en internet, ¿no? Y encuentra un psicólogo que promete corregir esa conducta, porque recuerde que bíblicamente y biológicamente no es una conducta de acuerdo a su sexo, porque de acuerdo a la biología y a la Biblia únicamente hay hombre y mujer. Todo lo demás es que transexual y todo eso es una construcción social, está en la mente de los adultos enfermos, de muchos adultos enfermos. Entonces lo lleva a consulta. Y entonces, pues el profesional, él es un estudioso, pues va a aplicar algunas técnicas que les enseñan en la universidad, pues para ver qué pasó con Mateo y cómo orientarlo para que su conducta sea acorde a su sexo. Es lo que va a hacer el psicólogo. Al menos que el psicólogo esté enfermo mentalmente y diga que eso es normal. Pero pues, la ciencia dice que no es normal. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Pues, Proverbios 22:6 nos enseña, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces Dios nos da esa potestad de que nosotros tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos. Y ese camino no es el camino de nosotros, no es lo que yo creo, es un camino que Dios ya ha trazado para toda la vida. Y nuestro papel es sería guiar a ese niño con amor, con paciencia y oración para que él reafirme el orden de Dios. Sin embargo, ¿qué dice el Código Penal en Tamaulipas, lo que hicieron estos enfermos? En este caso, dice que castiga a quien obstaculice, restrinja, impida o suprima la identidad o expresión de género. Esto sería parte de lo que se llamaría expresión de género. Esto de esa manifestación de Mateo encajaría en el concepto de expresión de género. Y entonces, por un lado, el psicólogo caería en un delito. Entonces, los psicólogos ya no pueden, porque la ley los está impidiendo, los está criminalizando, los psiquiatras los están criminalizando. Y la mamá la estaría criminalizando. ¿Por qué? Porque la ley dice, si nosotros regresamos a la ley, y leemos bien la ley, dice imparta, aplique, obliga, financie. ¿Qué está haciendo la mamá? Está financiando. Porque el psicólogo que está haciendo, está impartiendo la terapia, está haciendo una terapia. Aunque ellos le llaman de conversión, no es de conversión, porque en ningún momento están aplicando toques ni nada de eso. Entonces, es una terapia que está aplicando el profesionista, sin embargo, la ley lo está criminalizando. Y eso es lo delicado. Entonces, ahora, una persona adulta o un menor de edad, si usted es una persona adulta que durante mucho tiempo usted es homosexual y en algún momento usted se arrepiente porque conoció de Dios, y a lo mejor piensa que necesita mayor apoyo, ya no puede ir con un psicólogo, porque
el Código Penal en Tamaulipas, en Veracruz y en San Luis Potosí le prohíbe al profesionista ayudarlo a usted para que usted sea lo que usted quiere ser. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado lo que quiere es tener niños afeminados y niñas masculinizadas. Es decir, quiere imponer, sodomizar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque están siendo instrumentos de Satanás, porque Satanás sabe que cuando en una sociedad el niño normaliza el pecado, desde los adultos a los niños, ya no hay opción. Entonces Dios destruye eso. Viene el juicio de Dios, como pasó en Sodoma y Gomorra. Ese es el peligro que estamos corriendo con estas reformas y debe ser de preocupación para la iglesia de Dios. Sí. Entonces aquí está el psicólogo y la mamá están cometiendo un delito. Sí. Y esto se persigue de oficio. Mire, aquí y aquí dice relación laboral, docente, doméstica, médica. Aquí cae el psicólogo, médico. Sí. Entonces usted dice, no, es que yo no soy cristiano, eso no aplica para ti, compadre. Si tú no eres cristiano y me estás escuchando, y si tú no estás de acuerdo con esto y ves que tu niño tiene un comportamiento que no es porque tal vez en la escuela le enseña, porque en la escuela ya lo están enseñando. Los drag king, que son homos con travestis, que van a tratar de confundir los niños para decirles que pueden ser niñas, si son niños, o si son niñas, que pueden ser niños. Es el propósito. Eso es lo que están haciendo desde la escuela. Ya por ahí tenemos 2 programas que nos ha apoyado la hermana, una hermana aquí de Altamira, que es directora de una institución. Por ahí están los videos, los puedes leer, que ha profundizado cómo los libros de texto están introduciendo esto en nuestros niños. Sí. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús es bien claro: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Lo dice el Mateo capítulo 19, versículo 14. Tengo otro caso hipotético. Otro caso. Valeria y un retiro religioso. Ya sea católico, puede ser evangélico, puede ser cristiano. Un retiro a lo mejor de alguna organización adventista, presbiteriana, Asamblea de Dios. Aplica para todo. O católico. Entonces, voy a poner otro caso hipotético. Valeria, 14 años, es buena en matemáticas, le gusta el fútbol, pero Valeria guarda un secreto, le gusta una compañera. Entonces su mamá, que una mujer creyente, hija de Dios, encuentra sus mensajes y entra en pánico. Porque ella sabe, como es cristiana, sabe lo que eso implica espiritualmente. Tú sabes, si eres cristiano, lo que es esas implicaciones que trae. Y nosotros sabemos de dónde viene. Es una confusión de Satanás. Satanás trae esas confusiones. Utiliza políticos, utiliza la escuela, está utilizando la escuela, está utilizando los políticos, está utilizando a la presidenta de México para hacer todas estas reformas, a la Suprema Corte de Justicia para hacer estas reformas, a los congresos, a los diputados, a los senadores para hacer todas estas reformas en el país. Entonces, como creyente, ¿qué hace? Habla a su pastor de su iglesia. Puede hablarle, si fuera de la iglesia de donde es pastor el pastor Jaime, pues le hablaré al pastor Jaime. Si tú eres de una iglesia bautista y fuera de tu iglesia, pues hablaría a tu pastor. O si tú vas a una iglesia católica, pues le hablaría al sacerdote. Aplica para todos. Ninguno nos salvamos. Entonces, ¿qué diría? No, ¿sabe qué, hermana? Pues la iglesia organizó un retiro para jóvenes. ¿Qué harías tú? Lo mandas. Un retiro donde generalmente oración, ayuno, consejería. Ni modo que los agarren, díganme ustedes, ¿en qué retiro evangélico, cristiano, en qué iglesia agarran a los jóvenes y los sumergen en agua y les dan toques
toques o los ponen agua mineral por las narices para hacer algo de sanidad. Eso no existe. Eso no existe. Es el pretexto que ellos hicieron creer a la sociedad para pasar esas leyes. Entonces, ¿y qué se busca con la oración y el ayuno? Que Valeria entienda que eso es un error. Entonces, ¿y qué hace la mamá? Pues la inscribiría sin consultarle, esperando que ese retiro se someta a prácticas espirituales, no prácticas de lo que esta ley habla, que son las terapias de conversión. Eso no existe en las iglesias, y si existiera, pues, demándelos y los puede demandar sin ningún problema. No estamos de acuerdo con eso que supuestamente llaman terapias de conversión. ¿Qué diría la ley? ¿Qué pasa con esta ley? Bueno, este artículo, el 276 Octis, no solamente habla de medicina, sino dice cualquier tipo de terapia, tratamiento, servicio o práctica. Ahí es donde entra esto de los retiros espirituales. Esto incluye prácticas religiosas espirituales, que no tienen nada que ver con someter a tortura a los chamacos, ¿no? Sino es a través del amor, de la consejería, de la paciencia, hacerlos que ellos entiendan que esa es una actitud no correcta. Y que a través de Dios, porque al final de cuentas quien hace esto es Dios, nosotros no hacemos nada, es Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense, el pastor y los organizadores ya estarían cometiendo un delito. Y la mamá, al pagar y llevar a su hija, ya estuviera cometiendo un delito, porque está obligando y financiando la acción que ya está penada en la ley. Pero ¿qué dice el Evangelio? Jesús prometió: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:24 es la promesa. Y un retiro tiene ese propósito, para que allí encuentren a Jesús y para que sea Jesús quien los haga descansar. Entonces, ¿y por qué? Porque nuestro Señor no ofrece más peso, sino descanso. No ofrece condena, sino salvación. Entonces, la consejería bíblica, el apoyo espiritual, pues busca ese alivio, esa esperanza, y no busca ni lastimar ni señalar, como la ley o como estos políticos sugieren que la iglesia está haciendo. Entonces, ¿qué pretende esta ley, estas reformas? No, pretende que no usemos la fe, y usa el maltrato como excusa para no hacerlo. Entonces, como cristianos, nuestra obligación es proteger de estas confusiones a los jóvenes, y no en ningún momento se les impone cargas pesadas. Entonces, aquí estaría cometiendo, imagínense, el pastor, los organizadores, ya serían unos delincuentes. La mamá o el papá que mande a su hijo a este tipo de campamento sería un delincuente. Sería un delincuente. Entonces, afortunadamente, en la ley no lo pusieron como un delito de oficio. Entonces, quien demande, afortunadamente, cae en la carga cae en el demandante, la carga de comprobar esto cae en el demandante. Entonces, eso en cierta forma es algo bueno. Pero bueno, no dude que va a entrar la Suprema Corte y va a corregirlo, ¿eh? No dude que vaya a corregir la Suprema Corte, porque son los mismos, la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esto vemos. Entonces, vamos a poner otro ejemplo 3. Vamos a un tercer ejemplo. Un campamento de verano. Vamos a llamarle Endereza tu camino, ¿no? Dirigido a niños de 8 a 12 años que, según sus padres, tienen comportamientos confusos. Ahora sí, es diseñado específicamente para estas cuestiones, estos comportamientos de homosexualismo, lesbianismo, ¿no? Entonces seguramente debe haber algún campamento por ahí. Entonces imagínese un joven Emiliano, 10 años, le gusta bailar, le gustan los musicales,
y le gusta comportarse como mujer, no como un niño, no como con masculinidad. Entonces queda su papá preocupado, le escribe porque dice que necesita dejar esas cosas. ¿Y qué pasa aquí? Aquí se está cometiendo la ley. De acuerdo a la ley, se estaría cometiendo un delito. Los organizadores estarían cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque tratan de suprimir la expresión de género de Emiliano. Ahí caería la expresión de género. El dueño del campamento o quien organizó el campamento, que puede ser un sacerdote, puede ser tal vez un pastor, o incluso puede ser una persona secular que a lo mejor tiene una formación militar o algo así, estaría cometiendo un delito, porque estaría impartiendo estas prácticas. El papá estaría cometiendo un delito. Entonces, todos aquí, cada uno en su rol, serían delincuentes. ¿Por qué? Porque la ley no dice solo un psicólogo, sino que dice claramente quien realice, imparta, obliga o financie. Entonces, todos estos estarían cometiendo un delito. ¿En qué momento se está aplicando terapias de conversión? En ningún momento. Porque usted no va a mandar a su hijo a que lo estén torturando. Ningún padre hace eso, que se preocupa por sus hijos, a que lo golpeen. Ningún padre hace eso, que esté preocupado por sus hijos. Al momento en que un padre envíe a un lugar en donde golpean a su hijo, lo maltratan, va a ser el primero que va a demandar. Y no necesita estas leyes para demandar. Con la ley de tortura puede demandar. Entonces, la Biblia es clara. En Efesios 6:4 advierte: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos, que dicen, disciplina y amonestación del Señor. Y eso no le gusta a Satanás. Por eso Satanás está poniendo trabas, está cerrando todo. Tenemos un poder legislativo anti Dios. Tenemos un poder judicial anti Dios. La mitad de los jueces son afines al régimen de Morena. Es decir, son gente anti Dios, porque tienen esas características. Actualmente muchos de los senadores, muchos de los diputados, muchos de los presidentes municipales, muchos de los políticos de este partido son homosexuales, son lesbianas. Por eso el interés de que se pierda la patria potestad de los padres y que esa patria potestad sea regida por el Estado, que es lo que hace regímenes como Cuba, como Venezuela, como Honduras. Para allá vamos, si esto no. Entonces, Génesis 1:27 dice claramente: Dios nos creó varón y hembra. Cada persona, aunque es única, o es hombre o es mujer. Y nuestra tarea es reflejar el carácter de Cristo. No fabricar hijos a imagen de quién sabe qué, sino tienen que estar bajo el diseño que Dios los hizo. Y vamos a otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo, tal vez un ejemplo más doloroso, más drástico, porque no ocurre en un consultorio ni en un campamento. Hasta ahorita hemos hablado de psicólogos, podríamos hablar de psiquiatras, podríamos hablar de consejería pastoral, podríamos hablar de incluso un sacerdote, sino un ejemplo que ocurre en la sala de cualquier de las casas que pudiera estar ocurriendo. Es un caso hipotético, un caso ficticio. Supongamos una niña, Sofía, de 12 años. Desde pequeña, como va a esta escuela, la nueva escuela mexicana, se creyó el cuento y la confundieron. Dice que es niño y desde la escuela pide que se le llame Daniel. Acuérdense que ya las escuelas tienen protocolos. Si un niño se le llama se llama Sofía y la niña dice que se llama Daniel, se activa un protocolo en las escuelas.
y los maestros están obligados a llamarle Daniel. No pueden contradecir porque perderían su trabajo. Eso ya lo hizo. Y eso lo hablamos hace 2 semanas. Entonces, como Sofía se creó un niño y se hace llamar Daniel, quiere cortarse el cabello, le gusta usar ropa holgada. Entonces su mamá, su abuela, pues lo ve como una rebeldía. Entonces, y le prohíben, que haría una mamá, una abuela preocupada, pues le prohibirían que utilice ropa de niño. Y le comprarían faldas, y incluso hasta le regalarían maquillaje, ¿no? Le dirán, no, maquíllate, y le comprarían hasta maquillaje. Entonces, si no vieran resultados, pues, ¿qué harían? Tal vez sugerirían llevarla con un sacerdote, ¿no? Si fueran católicos, si fueran cristianos, pues la llevaríamos con un pastor. Si eres, perteneces a una iglesia, no sé, bautista, pues lo llevarías con un pastor de la iglesia bautista. Si pertenecieras, vas a la iglesia católica, lo llevarías con el sacerdote. Entonces, ¿y qué harían el sacerdote? ¿Qué haría el pastor? Pues haría oraciones, ¿no? O el sacerdote rezaría por ella. A lo mejor el sacerdote le rociaría agua bendita. El pastor, ¿qué haría? Pues a lo mejor la ungiría, ¿no? Con aceite, como tenemos la costumbre de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos quién está detrás de esto, ¿no? Hay una confusión, hay un acto demoníaco ahí atrás. Entonces, ¿pero qué dice la ley? Fíjese, ¿qué dice la ley? Entonces, la ley diría que la mamá y la abuelita estarían obligando a Sofía a suprimir su identidad de género, porque ellos esto le llaman identidad de género. Por eso la ley, cuando nosotros nos vamos a la ley, fíjense, la ley habla de 3 conceptos. Y ya lo he explicado anteriormente. Los 3 conceptos son importantes. Entonces, cuando nosotros nos vamos bueno, el primer párrafo, el segundo párrafo, dice orientación sexual, identidad o expresión de género. Son 3. Expresión de género es, por ejemplo, cuando tú eres hombre y te pones falda y te pintas. Eso es expresión, te estás expresando. Es como te expresarías ante el mundo, ¿no? Eso es expresión. Orientación, orientación sexual es, si tú eres hombre y te gusta un hombre, eso le llaman orientación sexual. Y identidad es cuando la persona dice es que yo estoy atrapado en un cuerpo de hombre, pero realmente yo soy mujer. O al revés, ¿no? Yo estoy atrapado en un cuerpo. Entonces aquí con estos 3 conceptos amarran cualquier cosa. Cualquier cosa. Un niño que juega con muñecas, un niño que se cree niña, o un niño que se viste como niña. Lo amarran la ley. Pues Satanás es muy sabio y utilizó estos diputados que igual son instrumentos de Satanás, pero igual están enfermos. Están igual de enfermos, porque cómo te vas a meter con un niño que no lo dejas ir a las tortillas solo. ¿Sí? Y esto no es todo lo que están haciendo, ¿eh? Esto no es todo, porque también están reformando las leyes para que el niño, sin la autorización de los papás, pueda cambiar su acta de nacimiento. Ya lo pueden hacer a través de un amparo, pero en algunos estados todavía no está. Seguramente ya lo aprobaron, pero no lo han promulgado. Yo pensaba que ni siquiera había pasado, pero me di cuenta que imagínense, desde el 17 de junio del 2025, estos desgraciados, estos ingratos diputados de Tamaulipas, de todos los partidos políticos, aprobaron esta reforma. Esta reforma es una realidad ya en el Estado. Esto que te estoy hablando,
aunque pareciera que son ficticios, es algo real, es algo real. Aquí, miren, aquí la mamá, de acuerdo a la ley, a esta reforma, si esta mamá estuviera en Tamaulipas, al obligar a Sofía a suprimir su identidad de género, al comprarle ropa de niña, no permitirse llamarse Daniel y no permitirse cortar el pelo y tal vez hacerlo mediante castigos, y el sacerdote o el pastor, al hacer una práctica religiosa, al orar por él, tan solo con orar o rezar, si fuera un sacerdote, con el mismo fin de suprimir eso que ellos llaman identidad de género, que eso es un invento, es una construcción social, porque biológicamente no existe eso. Un hombre se debe de comportar como hombre y se tiene que vestir como hombre y tiene que ser como hombre. Una mujer se tiene que ser delicada, tiene que ser femenina, tener un comportamiento como mujer y tiene que vestirse como mujer, porque así lo estableció Dios. Dios sí hace diferencias entre hombre y mujer. Dios no trata a la mujer igual que al hombre. Cuando usted va a la Biblia, ya le he mostrado que cuando Dios habla al hombre, lo hace subir a la montaña. Y cuando Dios tiene que hablar con la mujer, no la hace subir. Dios se toma la molestia. Dios se toma la molestia de ir a buscar a la mujer. De ir y buscar a la mujer. Dios nunca va a hacer subir a la montaña, porque Dios a la mujer le da ese lugar y ese espacio y ese respeto. Dios es tan respetuosa con la mujer, es un caballero con la mujer que va y la busca. Buscó a María. Cuando usted lee muchos casos en la Biblia, fue Dios quien las buscó a las mujeres. Cristo fue a buscar a la samaritana. Dios no hizo que la samaritana buscara a Cristo, sino que Cristo fue cansado, desvelado, fue y él la buscó porque él fue un caballero con ella, porque él sabe que la mujer es diferente al hombre. Hay diferencias hasta biológicas. Un hombre no se puede embarazar, quien se embaraza es la mujer. Si tú eres mujer y te crees hombre, Dios nunca te va a llamar a la montaña. Dios nunca te va a hacer subir a la montaña. Y si tú eres hombre y te crees mujer, Dios nunca te va a ir a buscar, porque tú tienes que subir a la montaña si quieres buscar a Dios. El hombre tiene que buscar a Dios. Y Dios busca a la mujer, porque es un trato muy especial que Dios hace a la mujer. Y si Dios hace ese trato tan especial a la mujer, con mayor razón nosotros tenemos que hacer ese trato con la mujer. Ese respeto que Dios hace. Así como Dios trata a la iglesia, Cristo trata a la iglesia así, nosotros tenemos que tratar a la mujer con ese respeto y con esa dignidad. Y esta gente quiere romper con eso. Eso le llaman feminismo. Que la mujer esté arriba del hombre. Dios nunca hizo eso. Dios, ni la mujer, bíblicamente la mujer no debe estar ni arriba ni abajo. Debe ser en igual de dignidad. Cada quien tiene su función. Cada quien tiene su función. Entonces, y aquí Mateo 18:6, y es una sentencia contra estos diputados y contra el gobernador del estado de Tamaulipas. Te va a caer Trump. Te va a caer Trump. Porque Dios es muy claro. Y lo vamos a ver. Cristo sentencia, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y se le hundiese en la profundidad del mar. Jesús aquí habló con dureza sobre quienes dañan a los niños. Y si tú estás haciendo esto, tú eres un político, hay una sentencia en contra de ti. Y nosotros como iglesia no podemos ser cómplices de este daño en contra de los niños en Tamaulipas. Y esto es una realidad.
Entonces, querida audiencia, has escuchado 4 historias: Mateo, Valeria, Emiliano y Sofía. Ficticios, pero mira, puede ser cualquier niño en cualquier iglesia de Tamaulipas, de Veracruz o San Luis Potosí, porque esta ley ya es una realidad en San Luis Potosí, en Veracruz y en Tamaulipas. Y mucho de esto es por nuestra negligencia, porque nosotros tenemos el poder de removerlos. Somos más del 20%, los podemos sacar en las próximas elecciones. Los podemos sacar. Entonces, como cristianos enfrentamos un desafío inmenso. Nosotros creemos en un diseño divino para la sexualidad y la identidad, pero la ley nos quiere imponer esos diseños enfermos. Sin embargo, esto no nos debe quitar nuestra misión. Pablo lo dejó claro en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos embajadores de reconciliación, no agentes que estamos a favor de estas leyes. Nosotros, que debe quedarle claro al político, la iglesia no persigue a nadie, nosotros no imponemos castigos a nadie, nosotros no forzamos a nadie, y también lo puedo decir los católicos. Simplemente nosotros, como evangélicos, predicamos la verdad en amor y confiamos que quien hace la obra es el Espíritu Santo en el corazón y en las mentes de las personas en su tiempo. Esto de las terapias de conversión es un pretexto para tú amarrarle las manos a la iglesia. Pero te tengo pero tienes un problema, porque la iglesia va a prevalecer. Va a prevalecer. Romanos 14:1 nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, nosotros no podemos cambiar estas cosas con argumentos ni terapias. Nosotros sabemos, entendemos y sabemos que es el Espíritu Santo quien transforma el corazón y las mentes, y es a través de él que nosotros estamos trabajando. Él lo hace en su tiempo, no en el nuestro, y bajo los métodos de Dios, que es la predicación simple y llana. Entonces, para cerrar, quiero cerrar, ya vamos a terminar. Quiero dejar 3 reflexiones profundas. Número 1, esta ley, esta reforma es una enemiga de la iglesia. Y llámese iglesia cualquiera: adventista, presbiteriano, pentecostal, Asamblea de Dios, cuadrangular, quien sea, hasta católica. Va en contra hasta de los católicos, que son mayoría en el Estado. Porque parte de un hecho mentiroso y engañoso, que usamos métodos donde utilizamos un garrote, donde utilizamos el daño, donde que hacemos correcciones a la fuerza. Eso no se hace, eso no lo hacemos. Eso el político lo usó de pretexto para reformar y para amarrarle las manos a los papás, independientemente si son o no creyentes, para que los niños libremente puedan ser ideologizados desde la escuela, porque esto lo están haciendo desde la escuela. Hoy, si tú en Tamaulipas, tú vas y le reclamas al profesor que por qué están invitando a un drag queen o un transvesti a que les dé cuentos y que los ponga en contra de la palabra de Dios, en contra de la familia o en contra hasta del sacerdote, tú ya estarías cometiendo un delito y te pueden meter a la cárcel. El segundo punto: nuestra labor como iglesia es predicar el orden de Dios. Y lo hacemos con amor, con paciencia y con mucha oración. La transformación verdadera solo viene por el Espíritu. Para nosotros es claro que no es a través de terapias de conversión, lo que tú pusiste o lo que ellos pusieron, estos políticos enfermos pusieron como pretexto. Nosotros no utilizamos las terapias de conversión. Las terapias de conversión es un pretexto que ellos usaron para hacer estas reformas, para que desde la escuela se sodomice a los niños, porque Satanás sabe que ahí puede tumbar una sociedad, espiritualmente hablando.
Y tercero, y termino con las palabras de Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es nuestro llamado, amar como Cristo nos amó. Y si hay que hacer una reconversión al orden divino, lo tenemos que hacer en el amor de Cristo. Nosotros no hacemos lo que ellos suponen que hacen y que ellos están suponiendo que nosotros hacemos, que hacemos terapias de conversión, donde hacemos sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular, modificar o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional. Nosotros no hacemos eso mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atentan contra la dignidad humana. Aunque nosotros no hacemos esto, lo usaron de pretexto, y en el primer capítulo es claro, porque las terapias de conversión es un causal, no es el todo. Ellos saben, como no existe, tuvieron que agregarle tratamiento, servicio o práctica. Y ahí es donde nosotros entraría todo lo que nosotros hacemos en nuestra práctica espiritual, o donde hacen los sacerdotes, o incluso hasta los psicólogos, los psiquiatras. Ahí entran los médicos, que no tienen nada que ver con la fe, pero lo que ellos pretenden es que nadie esté en contra de estas aberraciones sexuales con los niños. Tanto así que en este mismo código quitaron la homosexualidad como un delito. Ahora un homosexual puede reclutar a un niño, porque eso ya es legal. Un maestro homosexual puede reclutar a un niño en una escuela, y si tú te enteras que es tu hijo, tú ya no puedes demandarlo, porque ya lo quitaron la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿cuándo van a aplicar esto? Están esperando hasta el año próximo, porque el año próximo hay elecciones y se va a elegir la otra mitad de los jueces, y ellos van a hacer lo que hicieron cuando vino la elección, que todos los de Morena salieron a las calles y repartieron unos papelitos en donde te decían o sugerían por quién votar, porque sí lo hicieron. Entonces tú tienes como cristiano, o aún tú como católico, si eres católico, si me escuchas, tienes que ver por quién vas a votar, por qué juez vas a votar, porque de eso depende si esto va a aplicar. Están esperando que esto aplicarlo. Entonces es probable que cuando ya tengan la mayoría de los jueces, entonces apliquen esto. Y va a ser peor, va a ser más difícil. Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que nos dé sabiduría para amar a nuestros hijos, a nuestros niños, como Él nos ama a nosotros. Hasta la próxima, y nos vemos la próxima semana, más o menos a las 10. Y una disculpa, no pude transmitir la semana pasada. Estuve fuera estuve en Estados Unidos y se me dificultó por la conexión. Dios les bendiga. Hasta luego.